Bueno, muy bien, así arrancamos entonces con este ciclo de la sabiduría de la no dualidad, con Miriam, Ana, Pina, Estela, llevando la dirección. Luego todos vamos a exprimirlo y nos vamos a sumergir en el mundo de esta sabiduría, del conocimiento, la conciencia de la dualidad y no dualidad. Así que bueno, yo estoy muy entusiasmado con esto. Esto es el Master Matrix, el primer video de esta serie de estudio. Avanti, muy bien. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según cuando nos vean. Nosotros vamos a iniciar el libro La sabiduría de la no dualidad, de Mónica Cavalé, un libro que pareciera que asusta, pero a medida que lo vas leyendo, comienza, si no es amor a primera vista, comenzás a verlo con cierta ternura después de leerlo varias veces. Diccionario o Google al lado. Vamos por la segunda, Reini. Acá está. Bueno, el tema elegido para nosotros fue la introducción. Consideramos que era importante poder entender qué era el objetivo del libro y qué nombres se iban a utilizar o qué temas se iban a utilizar. O en este caso pusimos actores, ¿no? Si bien nos faltan algunos que van a ir apareciendo a lo largo que vayamos leyendo el libro, creo que estos fueron algo que prima en la introducción. Comienza en la página 3, porque al principio hay números romanos, entonces eso nos puede llevar a confusión. Así que vayan cuando comienza la numerología y ahí está la página 3. Para nosotros los principales actores fue la filosofía, que hemos decidido que cada uno la defina como la sienta, como la perciba. Uno de los grandes actores que se van a escuchar en el libro es Heidegger, que es un filósofo alemán, que escribió muchísimas cosas, pero básicamente centra su filosofía en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. Después, el Vedanta de la no dualidad, que es una cultura india, es una cultura que ella lo expresa de una manera muy interesante, metafísica, una cultura metafísica vigorosa, es decir, que está viva y que está fuerte. Y también es una doctrina que ocupa el primer lugar en el pensamiento esencial, entendiendo como pensamiento esencial, este es un aporte de Estela, que el ser, ¿quién es el ser? Contestarse quién soy. Y otro de los grandes actores es la filosofía occidental, para que se replantee sus propias bases y de cómo fue creada. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿cuál es el objetivo del libro? El objetivo del libro es reflexionar el modo en el que el ser se responde la pregunta ¿quién soy yo? Y acá usamos mucho la última charla tuya, David. ¿Quién soy yo? ¿Quién voy siendo? ¿Qué es el ser? Bueno, tanto Estela como Pina, como Ana, nos encantó esta metáfora, ¿no? Del agua, de la gota que se separa del mar y que vuelve al mar. Y entonces ahí aparece la primera parte de lo que es la no dualidad, que también hace una interesante diferencia entre la uniformidad y la unicidad. La uniformidad es como que nos disfraza a todos igual, es como si fuéramos solamente mar. Y de pronto la unicidad nos habla que somos gotas, partes del todo. O sea, somos individualidad, pero también somos totalidad. Y por eso es muy importante que en este del ir siendo, compararse con el otro aporte muy lindo tanto de Ana como de Pina, compararse con el otro para saber quién soy yo en realidad, cómo podemos dar por seguro lo que somos si no tenemos un otro donde ver. Eso que también decías de los reflejos, de los espejos y de lo que somos, de lo que va apareciendo. Entonces, ¿somos un aparente yo? ¿Hay un aparente otro? ¿Soy un yo siendo? Esas son reflexiones que nos pueden llevar todas estas cosas, todo esto. ¿Qué es la no dualidad? ¿Es aceptar que somos una totalidad o es aceptar que somos parte de una totalidad?
Bueno, creo que lo que más refleja esta pregunta, ¿quién soy yo? Ahí dice, en resumen, lo que es el libro, donde dice, reflexionaremos en torno a la autoconciencia del sujeto, es decir, yo, mi conciencia, que filosofa, que se pregunta, cómo este cifra su esencia e identidad, o sea, cómo yo me veo a mí misma, y al modo en que esto determina el alcance y la naturaleza de su conocimiento de la realidad, cómo me relaciono yo con el entorno, o si hay un entorno, no lo hay. En definitiva, al modo en que responde a la pregunta, ¿quién soy yo? La cuestión más inmediata y la más lejana, precisamente por su excesiva proximidad. Me encanta cuando utiliza estos juegos de palabras, porque te obliga a la reflexión, sí o sí, al prestar atención a lo que se está diciendo. Es más, dice que es la pregunta más básica y más obvia. La más oscura para una razón que solo accede a lo que ella ilumina, pero nunca a la fuente misma de la luz. Es una genia, no me digan que no, porque creo que es la más oscura para una razón que solo accede a lo que ella ilumina, pero nunca a la fuente misma de la luz. Por lo tanto, ¿tenemos una fuente? ¿Venimos de esa fuente? ¿Volvemos a la fuente? ¿Necesito de ese otro o de ese aparente otro? ¿O realmente hay un otro que conforma también la parte de mi ser y de esta totalidad? Creo que si se pudieran sacar todas las frases de esta más introducción, no nos alcanzaría todo el año para analizarlo. Hay una palabra que a mí me gustó mucho, que yo lo estaba comentando. Para mí, Cosmopolitan era una revista femenina, y de pronto aparece este objetivo general, el cosmopolitismo. Es la ideología que postula que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad basada en una sola moral compartida. Creo que en definitiva esto también apunta y es parte de la no dualidad. No habla de la unicidad, sí habla de que por ahí los medios y demás intentan llegar a una uniformidad, que no es lo mismo. Bueno, acá el aporte de todas las chicas, genial, que como les iba diciendo, iban diciendo cosas y que son absolutamente enriquecedoras. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo. Ana. Tan completa tu presentación que no tenemos ya más nada. Yo al menos no tengo más nada que decir. Gracias, Miri. No, a mí, bueno, yo le decía antes de cuando estábamos, antes que estemos todos, que a mí filosofía siempre me ha costado muchísimo, 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 hasta ahí una negación. Y bueno, lo fui leyendo. Miriam se comprometió que me lo iba a hacer gustar al libro, me dijo, porque armamos un grupo para esta reunión. Y bueno, y tu clase, David, esa charla tuya fue fantástica, ¿no? Y a mí, gracias a Google, pude encontrar la cita de la Biblia, porque que decía, en él estamos, nacemos y nos movemos, ¿no? Entonces puse en Google y me salió, y se los quiero leer, porque realmente es maravilloso y tiene que ver con esto del océano, ¿no? Que vos decís, que es Hechos 17, capítulo 17, versículo 27 al 29. Y quiso, fíjate vos que era Pablo en Atenas, ¿no? También qué cosa, Pablo en Atenas, cuna de la filosofía occidental y demás. Y quiso que buscaran por sí mismos la verdad sobre Dios a ver si la descubrían. Aunque fuera a tientas, en realidad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Espera que me perdí, existimos. Como algunos poetas dijeron, somos de la raza del mismo Dios. Si somos, pues, de la raza de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata o a la piedra, obras del arte y del ingenio humano. Esto me pareció tan representativo, ¿no? de esta unicidad y del ser. Y esperen que tengo otra del mismo libro de Cavalier,
que en la página 12, en el pie de página 20, citando a Nisargadatta, es maravilloso también lo que dice. Esperen, porque estoy con todos mis instrumentos acá prendidos. En la página 20, dice, en la página 12, pie de página 20, Nisargadatta dice textual: lo que busca está tan cerca de usted que no hay espacio para un camino. O, en otras expresiones análogas con la que busca expresar la radicalidad de este morar del hombre en el ser, no necesita ni puede llegar a ser lo que ya es. El ser está cerca y el camino a él es fácil. Todo lo que necesita hacer es no hacer nada. Encuentre lo que nunca perdió. Encuentre lo inalienable. Nada fue dividido y nada hay que unir. Es el océano, ¿no? Que vos hablabas, David, la otra vez, me parece. Y bueno, y esto me lleva, que era una de las cosas que yo compartía con las chicas, ¿no? De esto, de la no dualidad, termina siendo en contraposición con la unicidad, o sea que estamos todos unidos y de ahí te nace el respeto y la vocación hacia el otro también, ¿no es cierto? En este transitar y de ver qué nos deja toda esta lectura, ¿no? En esto de querer cada día ser mejor persona y mayor contribución, ¿no? Esto es mi gran, no sé, lo que me llegó a mí al alma, ¿no? Hermoso. ¿Estela está ahí? Sí estaba Estela. Sí, hola. Estaba Estela. Hola, hola, no sé si me escuchan. Que hicieras... Sí, se te escucha. Hola, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron. Más o menos les voy a leer mi interpretación de lo que leí, ¿no? Bueno, este libro, que es un libro impresionante, lo que hace es una comparación entre lo que sería la no dualidad o Advaita, que es un movimiento de la filosofía de la India y que pertenece al Vedanta, que es la metafísica índica, digamos, ¿no? Y se está tras la búsqueda de lo que es el ser humano, y bueno, el libro compara a Nisargadatta y a Heidegger, ¿no? El primero, que es un maestro de la no dualidad, y con Heidegger, que es un gran pensador alemán, que desarrolla una filosofía profunda que apunta al ser, ¿no? En la introducción habla del yo, lo que es el yo para el Vedanta Advaita, y luego habla del conocimiento de sí mismo, ¿no? Que sería el ser. Es como una intuición fundamental del ser humano. Es toda interpretación de lo que fui leyendo, ¿no? Que dice que es una sensación de no poder definir la no dualidad, comparando esto del océano, ¿no? Que somos gotas dentro del océano, y que si bien tenemos una individualidad, formamos parte de un todo, y que en realidad ese todo está dentro nuestro. Después, bueno, habla de la instauración de una civilización de alcance planetario, todo esto un poco llevado por la economía, el pensamiento único, la instantaneidad, los medios de comunicación que influyen mucho en esto es como que disminuyen las distancias en los espacios culturales, ¿no? Entonces hay como una forma de uniformidad que en realidad no es una unidad verdadera, ¿no? Porque, ¿cómo explicarlo? O sea, utilizan este término de uniformidad como que es como como englobar, digamos, todas las tradiciones culturales.
Es una contradicción entre lo que se considera unicidad. A eso se refiere. Exacto. La exacto. uniformidad es precisamente lo contrario de lo que se debiera conocer como Claro, lo que sería el todo, ¿no? exactamente. Y bueno, Heidegger en realidad lo que quiere hacer es un poco a través del estudio de la filosofía Vedanta, un poco explicar la unilateralidad de la filosofía occidental. Como que basa la filosofía occidental en lo que sería la filosofía griega presocrática. Y como que el destino de la filosofía en sí es la filosofía o el pensamiento occidental. Entonces, trata de, a través del conocimiento de la filosofía Vedanta, Advaita, explicar un poco la unilateralidad de la filosofía occidental. Es como un espejo, en realidad, que a través de la filosofía índica podemos llegar a conocer profundamente la filosofía occidental, que sería el destino de la filosofía, digamos, no, el destino planetario, digamos. Es como que quiere unificar y hacer toda. Él, en la autora, en la introducción, le llama la europeización de la filosofía. Es largo, es un poco complicado para explicarlo, ¿no? Está bien. Pero bueno, es Está más bien, o o sea, menos... hasta ahora, genial, Estela, lo que has dicho y lo que has opinado me parece muy claro. Bueno. Hay mucho ¿Quieres más. agregar algo? Me encanta escucharlas. Yo quisiera, al menos que Estela quiera agregar algo, quisiera, como siempre hacemos en estos libros, llevarlo a la vida práctica, porque el conocimiento sin la práctica no tiene sentido. ¿Y cómo llevar la filosofía a la práctica? Que es precisamente preguntarnos. Bueno, dándole una vuelta de rosca y en base a lo que dijo Ana, lo que dice Estela, lo que puso Pina, que está callada, pero ustedes no saben el análisis que hizo, creo que la mejor manera de llevarlo a la práctica es cuando vemos en el otro, que puede ser un aparente otro o parte de la totalidad, poder reflejarnos en el sentido, si él es eso, yo puedo ser esto. No siempre un reflejo es negativo. No siempre el verme en otro es un reflejo negativo. Entonces, cuando vea, cuando sienta, llevarlo a la práctica sería ver en el otro y certificarme como lo que soy. Y de ahí en más puedo hacerme la pregunta o cambiar mis valores si es que hace falta. Porque en eso habla todo lo que dijo Estela, todo lo que dijo Ana, de que se necesita de la cultura del otro para certificar nuestra propia cultura. Si lo llevo a mi vida, necesito del aparente otro para certificar si voy por el buen camino o no, dando como idea. Así que creo que la mejor parte práctica de esto es cómo podemos vernos en el otro, qué es lo que el otro tiene para yo ver si voy o no voy, si estoy siendo o si dejé de ser en algún momento. Perdón, un poco lo que la autora confronta es la visión de Heidegger sobre lo que es el estudio del yo, ¿no? Del yo como sujeto objeto, como sujeto que se relaciona con el otro, y por el otro lado lo que sería el Vedanta Advaita, que ve no al sujeto, digamos, en relación a lo externo, sino como un ser que no tiene división y bueno, que es
y que no tiene explicación tampoco. No sé si se entiende la idea que quiero aportar. Entonces, lo que trata la autora en la introducción es como comparar lo que es la filosofía índica con la filosofía occidental representada por Heidegger, y cómo se pueden complementar, porque Heidegger no es que quería tomar, digamos, la filosofía oriental para integrarla a la occidental, sino a través de esta filosofía poder entender lo que sería el objetivo de la filosofía occidental en sí, que sería entender el yo, que en realidad no sería el yo, sino el ser, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí, y a mí me llamó mucho la atención, se lo voy a leer textual porque Heidegger fue el que más propició el diálogo intercultural, no considera que lo necesite Occidente de modos de pensamiento de otras culturas. Ello carecería de sentido dado que el destino de Occidente está llamado a ser destino mundial. Me pareció hasta un poco arrogante también, ¿no es cierto? Porque primero que Occidente no está representado por Europa, ¿no? Es mucho más que eso, porque tenemos que tomar otras culturas como toda la cultura americana, de los indios americanos, de toda nuestra cultura de los Andes, y creo que fue al revés, creo que hoy estamos viviendo en Occidente una más influencia de la cultura de Oriente que al revés, ¿no? Porque todo esto de la meditación, estos planteos que lo que estamos estudiando y el por qué estamos acá, creo que también es la influencia de la búsqueda del yo, ¿no? Me parece que el tiempo demostró que es al revés, ¿no? Perdón, puedo, a ver si interprete bien. Yo creo que si no podemos, no sé, ¿no? No sé, me parece. Yo creo que si nos ponemos a pensar en términos de dónde viene, quién vino primero, cómo fue, de dónde, no vamos a llegar mucho a establecer las primeras causas. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo tengo entendido que Platón, antes de escribir la teoría de las ideas, bueno, por decir escribir, ellos creo que no escriben nada, antes de su fundamento, estuvo en India. O sea, creo que ha habido siempre un intercambio. Bien. Yo creo que... Sí, estamos de acuerdo con el intercambio, totalmente. Y pero... a mí, perdón, sí. Sí, bueno, aporta, dale. No sé, porque no leí mucho del libro, porque hace poquito que lo tengo y no puedo leer en las pantallas, me cuesta horror. Pero lo que fui leyendo es cómo Heidegger hace un replanteo también de qué es la filosofía, cuál es el objeto de la filosofía en cuanto a que va pasando de los presocráticos a Platón y Aristóteles, como que, a ver, esto es una interpretación muy ligera, ¿no? Que al sacarse el foco del ser en sí y ponerlo en el entendimiento, se produce esa dualidad y esa descomprensión de ese ser que en sí mismo siempre fue estudio de la filosofía. Muy bien, gracias, Moni. Bien. Bien, acá como introducción a lo que es el libro, la filosofía,
creo que fue necesario hablar sobre los fundamentos filosóficos de donde se va a plantear, como para adentrarnos en el tema que trata, que parece algo, sí, bueno, pero va a hablar de la dualidad y la no dualidad, y se manda un libro de este grosor, ¿no? Se mete en tantos lugares, en tantos huecos, que nos amplía la experiencia de vida, ¿no? No vamos a andar discutiendo ahora si esto tiene más de Occidente o de Oriente, porque a lo que nos convocamos nosotros es para la profundización de nuestra alma, ¿no? de nuestro ser, ¿no? La profundidad nuestra, para que haga eco más profundo y despierte profundidades en el otro, como terminaba el video del otro día. Así que la intención creo que va a ir por ese lado, ¿no? Perdón, David, a mí me parece personalmente que acá el centro de todo es saber quién soy yo, digamos, lo demás es como, lo demás, bueno, está como maquillado por distintas filosofías, pero acá el centro de todo el libro, por lo menos hasta lo que leí yo, que estoy terminando el primer capítulo, es saber en definitiva quién soy. Sí. Y ahí, bueno, vienen ideas de Oriente y de Occidente, pero digamos, la base es esa. La base es esa, sí. Y de ahí vamos a recorrer distintos autores, vamos a pasar por bueno, Algata como nombra acá, Heidegger, vamos a pasar por Nietzsche, vamos a pasar por un montón, y vamos a frases, vamos a rescatar un montón de muchos filósofos. Lo tenemos a nuestro querido Eckhart Tolle también como figura principal, ¿no? Del reparto de los actores de este libro. Así que bueno, tenemos mucho por recorrer todavía. De lo que han preparado las chicas, ¿hay algo todavía que quede ahí? ¿O nos metemos entre lo que ya hablaron y lo exprimimos un poco? Me cuentan. Perfecto. ¿Hay algo más que querían aportar como esta introducción? ¿No? Ahí, está ahí. No, David, a lo que nos referimos en un inicio, más allá de toda la teoría que conforma el libro, creo que lo más práctico era lo que dijimos en un inicio y que lo reafirmó Elena. La pregunta de quién soy, quién voy siendo, qué necesito para ser, necesito algo para ser. Creo que es la mejor manera de llegar a hacerlo propio, a hacerlo carne, ¿no? Yo alguna vez pensé que el pensamiento más básico, o el pensamiento como pensamiento en sí más básico, es el pensamiento que busca una respuesta y abraza una respuesta, ¿no? Después, cuando ese pensamiento crece, empieza a deshacerla, a deconstruir la respuesta que abrazó, y la abre a más posibilidades, y busca en principio otra respuesta, después otra, y cuando madura, lo deja abierto y no abraza ninguna respuesta. Es decir, el chico necesita una respuesta, ¿no? A algo. Es decir, esto está bien, esto está mal, cuando es chico. Y cuando uno va creciendo, empieza a tomar decisiones propias, se deconstruye para volver a construirse desde su propia experiencia. Cuando ya madura, si madura alguna vez su pensamiento, suelta todas las respuestas. Sí, a mí me parece que, como decís vos, acá lo importante que ella señala es el aspecto de la experiencia, el experimentar, no más allá de todo lo teórico, porque todo lo teórico son palabras y palabras y tinta escrita por miles de libros de toda la historia, pero acá lo importante es la experiencia. Sí, y si uno... Es experimentar. Uno la escucha, perdón,
Y sigue leyendo la experiencia que ella invita, en la experiencia madura, es esa experiencia que se queda sumergida en la totalidad o en la nada. Pero mientras tanto, uno va recorriendo la experiencia de que va haciendo, y va teniendo su propio camino, ¿no? Su propia construcción y deconstrucción al mismo tiempo, y siendo uno mismo, no el otro en uno, sino teniendo su propia experiencia, ¿no? Perdón que tapé a alguien que estaba No, hablando. yo quería decir algo. Para mí este es un libro más, no le quito mérito a la autora, que aborda y que trata de llegar a ver quién soy, ¿no es cierto? Por eso para mí es importante la conceptualización, contextualizar el momento histórico y geográfico, porque tiene su influencia. Hasta la geografía tiene influencia, los griegos, grandes filósofos griegos, porque ese cielo, ese sol, esa cosa influyó en el pensar de la persona. Por eso yo, quizás, bueno, es una forma de razonar que tengo yo, a lo mejor por mi deformación profesional, pero para mí el contexto de lugar y tiempo es importante porque tiene su influencia en todo, en la filosofía, en el arte, en la cultura en general. Entonces, este es un libro que tiene un abordaje que pretende llegar a definir quién soy, como tantos otros autores. Vos lo nombraste a Eckhart Tolle también, ¿no es cierto? Entonces, y me parece que yo siempre sostengo que el indio del Amazonas se vinculó con el yo de otra forma, ¿no? Y no por eso no tuvo vinculación con el yo. O sea, esa es Sí, yo creo que si uno continúa en lo que nos invita Mónica y muchos otros, a un Eckhart Tolle, no sé si quieren definir quién soy. Yo como yo lo voy interpretando, nos invita a que no intentemos definir quiénes somos, para que no nos encerremos. Pero, por otro lado, vamos necesitando una definición del momento, pero con una apertura mental para deconstruirnos cuando sea necesario y que nos volvamos a construir desde otra verdad que también va a estar lista a ser deconstruida cuando sea necesario. Me remito a esto, a lo que alguna vez comento del libro de ¿qué está así? ¿Cómo se llama? Stephen Hawking. Sacan rápido cuando le hago la manito así. El gran diseño, cuando el ser humano necesita aferrarse a una verdad y define el universo, pero siempre, históricamente, esa definición que hizo en un momento es suplantada por otra definición. O sea, una verdad la suplanta otra verdad. Entonces él decía, la verdad que hoy tenemos, si bien la tomamos, pero debemos estar abiertos a deconstruirla cuando sea necesario para tomar una nueva verdad. Y entonces ahí aparece esta verdad que es útil, ¿no? Creo que hoy hablaba algo de eso en el audio. La verdad que es útil hoy. Entonces, claro, son como escalones. Claro. Que se van trascendiendo y que te ayudan a ir subiendo un poquito cada vez más, pero que tenés que ir soltándolos. Eso, estar abierto para soltar. A todas, sí. Hoy podemos decir que soy esto. Pero si me agarro de eso, me limito. ¿no? Entonces tengo que estar abierto a decir, acepto esto, conozco hoy, pero cómo me encantaría deconstruirlo para, ¿no? Esto me es útil hoy. Decía Stephen Hawking que el conocimiento del ser humano que hoy tiene es el más útil para nosotros. Es el más útil para el ser humano. ¿Puedo decir algo? Es una nueva definición de lo que es el universo que va a ser más útil al ser humano. ¿Puedo decir algo, David? A mí lo que más me resonó de lo poco que leí y lo que más vi escrito, y me parece que es como el fundamento de este libro, es que aprendamos a solo ser.
ella agrega en todo tiempo, ser y solo ser. O sea, ahí no cabe ni la pregunta, ni la explicación, ni la indagación, ni la asociación. Y comprendo lo que dice Ana, de sí, que las culturas y todo eso, ¿a dónde nos llevaron? Pero yo me quedo con esa frase, ser y solo ser. Sí. ¿Puedo hacer una analogía? Sí. O sea, yo me reconozco en el ser desde mis cantidades de veces que he tenido que emigrar. Y ahora podría ser que yo soy más gringa que antes. O sea, y antes era imposible en mi mente que yo tuviese la practicidad que tienen los americanos de ir al supermercado en pijama. Pero ahora estoy siendo más americana. Pero cuando estaba en Europa viviendo, pues tenía que vivir y comportarme de acuerdo a eso. Entonces sí, vamos siendo, y lo que dice la compañera también, que la sociedad, el medio, todo nos influye. Pero es eso, es no complicarse mucho la vida, es ser, donde te toca, como te toca y ya. Para esto, el otro día poníamos estos términos del voy siendo, ¿no? Este estoy siendo ahora, como para hacer una separación en la palabra, el que voy siendo cuando me refiero a este individual. Y cuando hablo del ser, una propuesta que creo que lo plantea Mónica o no sé, creo que sí. Cuando hablamos del ser, va más allá del individuo. ¿Más allá de qué, David? Del individuo. Ahora, hay muchos libros que hablan del ser como individuo, ojo, así como muchos libros, muchos hablan de la verdad propia. Ahora, acá en el Master Matrix, yo como para plantear un lenguaje diferencial es, en vez de decir que cada uno tiene una verdad personal, decimos que cada uno tiene una realidad personal, pero hay una sola verdad. Es decir, no hay muchas verdades según individuos que existan, sino hay muchas realidades según individuos que existan y una sola verdad. Entonces, así como planteamos ese juego de palabra para hacer una diferenciación en nuestro lenguaje, planteamos que yo, como David, como individuo, voy siendo, pero el ser es lo que me entrelaza en la totalidad. Es decir, No hay casualidad. yo no soy aparte de Ana. Ajá. El ser. El ser mío está entrelazado y no tiene un nombre. El ser se llama David. No, el ser no se llama David. David se llama el que va siendo, pero el ser es la esencia misma. Entonces, en el juego de la filosofía histórica, cuando plantean lo que es, ¿no? Lo que es, lo más puro y lo inmutable, lo que no cambia, ¿no? Y empieza, podemos jugar en la filosofía de que decir, bueno, esto es madera, tocar, ¿no? Que está haciendo una mesa, pero lo que no cambia es la madera, ¿no? Bueno, y seguimos ahondando en la profundidad de lo que es en esencia, puedo decir que, bueno, ahora es madera, pero en esencia fue un árbol, ¿no? O sea, es árbol cortado. Bueno, si ahondamos en el ser, concluimos en lo que es como lo que podemos llamar Dios o el todo, lo que es, lo inmutable, que no puede ser dos cosas, es la no dualidad, eso es lo que es el ser, la verdad. Entonces, cuando yo hablo de lo que, del yo soy o del ser, voy a lo más profundo del ser, a lo que no puede cambiar y a lo que no puede mutar. Por lo tanto, yo no soy una cosa ahora y mañana soy otra cosa cuando hablo de ser. Pero que voy siendo, y ahí cambio la palabra, que voy siendo, sí, va mutando, va cambiando. Voy siendo humano ahora, ¿no? Porque hay también filosofías yo soy parte de la Tierra, por ejemplo. ¿Cómo se dice? En ciertas culturas chamánicas, no sé,
pueden plantearlo, bueno, yo soy parte de la tierra y del sol, ok, pero ahora estoy siendo humano. Entonces, ese juego de palabras está interesante para poder identificarnos individuales y subjetivos en una experiencia del que va haciendo, que nace y que muere, y por otro lado, me sé parte de la totalidad, que dentro del cristianismo es yo soy en él, ¿no? O estoy siendo en carne, el ser humano, pero el salvado, el restaurado, el perdonado, es el que se reconoce en él, ¿no? En la esencia del cristianismo también está eso, aunque después se haya perdido. Bueno, perdón, me pongo a hablar. Así es. Porque, a ver, Un montón. me parece importante esta aclaración, porque era yo lo que sentía que cuando hablábamos del ser, es eso, ¿no? La totalidad, esa universalidad, llamarle Dios, universo, energía. Y a mí, yo lo interpreto esto que vos lo decías los otros días y ahora lo repetís, el decir el que voy siendo. El que voy siendo, a mi juicio, son los distintos grados de conciencia, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos la totalidad de la conciencia del ser, no nos enfermaríamos, saldríamos de este cuerpo y entraríamos en este cuerpo porque tendríamos esa conciencia divina, ¿no? Entonces, lo que yo quise decir antes es que este libro es un aporte más a partir del estudio de dos personas como Heidegger y Nisargadatta, que nos trata de elevar la conciencia para sentirnos ese ser y parte de la totalidad y la unicidad, ¿no? Creo que yo sí, ¿no? Así es. Así es, tal cual. Bien dicho, Siana. Carmita ahí quería aportar algo ahí, Carmi. Se escucha lejos tu voz, Carmita, por eso te tapamos, porque... Sí, ya vi. No sé si se puede escuchar, porque inclusive no puedo ni abrir la cámara porque tengo un internet deficiente. Sí, Y ¿sí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo siento que Mónica Caballé con este libro nos está invitando con la intervención de otros grandes escritores que nos aportan realmente una escritura sapiencial, porque es todo bajo su propia experiencia, que nos está como el maestro de Cartole. Creo que nos invita a que vayamos buscando el soy yo desde lo más profundo, no desde lo inmediato, sino desde lo más profundo de nuestro ser, dejándonos ser vulnerables y metiéndonos en esas sombras que hemos adquirido por esas interpretaciones que nos hacen creer que es nuestra realidad. Porque no es nada más que es una interpretación temporal lo que creo que nos hace creer que es nuestra realidad, y que, como bien dices, David, vamos siendo, y en ese ir siendo vamos cambiando esas interpretaciones y dejas de ser esa que creías que eras y esa aparente realidad que tú creías que era tu vida o tu momento. Entonces creo que si vamos a hablar de una dualidad que no existe, retomando un poquito lo que decían de Occidente y Oriente, yo creo que si hacemos ese viaje en nuestro interior, si somos producto de esa gran totalidad que se creó en nosotros, no es afuera, es dentro, donde nos vamos voy a utilizar una palabra, donde tenemos que echarnos el clavadito es adentro, retomando todo lo mejor y toda esa luz que se va a ir manifestando de ese oriente y ese occidente que tampoco ha estado separado. Y que por lo tanto me voy a introducir en mí. Voy a poner un ejemplo porque es la carita que veo, si me permites, mi Pina. Me voy a meter a experimentar en mí, que soy yo, en esta hermosa mujer que tengo aquí enfrente de la pantalla, en Pina. Porque no es Pina ni soy yo.
somos, soy, porque toda esa información se creó y está creada dentro de cada ser. Yo creo que a eso nos invita a que nos metamos y nos estemos ese clavadito, pero desnudándonos realmente y metiéndonos a esas sombras que finalmente al ingresar en esas sombras es en donde resurge lo que bien dices, David, lo inmutable, que ahí está. Porque siempre soy. Y yo creo que, no sé quién decía, porque no logro ver la pantalla, de que si tuviésemos la conciencia de ser esa totalidad, yo creo que lo tenemos, pero no lo recordamos. Y por eso estamos aquí. Por eso vamos siendo, para ir recordando. Porque finalmente quizás este es un paseo nada más. Pero puedo aportar algo. Yo vi el video de Mónica Cavallet de la aceptación y ella hace todo un prólogo precedente sobre exactamente lo mismo, de su transformación para llegar. O sea, ahí está claro. Pasó por el cristianismo seguro, ¿eh? No lo nombra, pero pasó por alguna dogmatismo cristiano. Sí, sí. Me sentí muy identificado ahí. Ahora... Y ese viaje es hacia adentro, ¿no? Es hacia ti mismo, hacia adentro. Claro. En ese aparente otro que no es ningún otro, eres tú. Y como decía hace un momentito Miri, decía, bueno, cuando ves ese aparente otro, ahí ves toda esa gama de posibilidades que te invita a corregir en ti que eres tú en el otro, porque no somos separados. Sí, no. Pero por ejemplo, el curso de milagros te lo dice tan claro, pero tan claro. O sea, nunca hay otro. O sea, cuando tú logras entender que el otro, o sea, a mí me parece que el curso de milagros en eso es muy claro. Hagamos este juego, o sea, dualidad, no dualidad. Me gustaría hacer este comentario. Yo respeto, o sea, creo que deberíamos respetar la realidad personal y subjetiva de cada ser humano. Como vos, no sé, una persona me dice, estoy sufriendo por esto, yo no le puedo decir, pero no es verdad. O sea, es tu realidad y es respetable porque es la realidad que estás viviendo. Las emociones, tu propia experiencia. Y decirle, eso no es verdad, es como que me digas, bueno, David, esto que está pasando no es verdad. O sea, descalificar la emoción, eso es frustrante. Experiencia, entonces es como que no me sentiría con empatía con el otro porque no logra comprender mi realidad. Entonces, creo que este camino que empezamos hoy es una comprensión de la realidad subjetiva de cada uno, muy PNL esto, que es su realidad, lo que va haciendo en este momento según su nivel de conciencia. Y cuando hablamos de niveles de conciencia, yo me imagino que si a mí alguien me dice nivel, preguntaría, ¿hacia dónde se eleva el nivel? ¿A dónde comienza y hacia dónde se dirige el nivel? ¿No? Entonces... Y yo creo, David, que conforme vas siendo, como tú dices, se va despertando más esa sensibilidad en ti. Pero ¿a dónde va el nivel de conciencia? Entonces, ¿hacia dónde se espera que mi conciencia se eleve? Porque podríamos decir que el nivel de conciencia profundo es la conciencia de que están muriendo muchos animales en el mundo. Entonces, su nivel de conciencia se eleva a la necesidad de cuidar a los animales que están en extinción. Entonces, se va para ese lado. El nivel de conciencia. Lo que se refiere, cuando hablamos de no dualidad, es al nivel de conciencia que se va elevando hacia la conciencia de no dualidad. Entonces, entre lo que estamos acá, inevitablemente estamos siendo cada uno diferentes, somos distintos. Y el nivel de conciencia puede ser distinto también. No tanto porque estamos juntos, si no, no nos podríamos conectar. Hay mapas muy similares, por eso podemos hablar y comprendernos. Pero
a una persona le puede costar más que otra comprender la no dualidad. Y todo lo pasa por una experiencia, porque dice, bueno, pero esto es verdad lo que está pasando. Entonces, lo que entramos en el camino del estudio que se propone, es ir elevando la conciencia esta, como para llegar a, que yo espero, ¿no? Yo voy hacia eso, diría el cristianismo, al supremo llamamiento, ¿no? De llegar a su estatura, su imagen y semejanza, en la experiencia de que va haciendo, que es la conciencia de que uno somos, y que es la verdad, no experimental, pero sí cambia mi experiencia del que va haciendo, la verdad absoluta del ser uno, de la no dualidad, que modifica David que va haciendo en esta ilusión de vida. Pero David que va haciendo tiene una realidad. No es la verdad, pero tiene una realidad que va experimentando. Y en esta realidad yo puedo sufrir, puedo esto, aquello, puedo llorar, puedo reírme, puedo divertirme, pueden ser distintas líneas ideológicas, hedonistas, nihilistas, qué sé yo, muchas, cristiano, musulmán, que va haciendo elegir un formato de vida según su nivel de conciencia y de lo que quiere y cómo se siente mejor, y eso es respetable totalmente. Ahora, ¿por qué me interesó este libro? Primero porque tiene ese título del que yo hablaba antes, y me encuentro con un libro que dice no dualidad, y dije, guay, me lo compro. Entonces, el libro, más allá de todo lo que es la filosofía en sí, lo que entramos a estudiar ahora es la sabiduría que se encuentra. A ver si puedo expresar esto. La sabiduría que se encuentra cuando una persona es capaz de filtrar su experiencia de vida, de lo que va haciendo, a través del filtro de la no dualidad. ¿Me explico? Wow. Sí. Ana, Perfecto. Sí, totalmente. Sí. Allá, Ana, no sé qué dijo, que no tenía el micrófono abierto. Es como que cuando en algún momento dijimos, ¿no? Si lo podías repetir. Ah, no. Eso trampa. Como cuando decimos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es un filtro para ir siendo, por ejemplo. Uno puede tener que el cristianismo se basa en eso, en ser un pequeño Cristo y vivir la experiencia crística en uno. Entonces filtra, yo creo que Pablo tenía tanta sabiduría porque pasaba todo por ese filtro. Pablo no es que estudió en un lugar para saber todo lo que sabía, sino que él decía que él predicaba solo una cosa y al Cristo crucificado, ¿no? Entonces a través del Cristo lo usaba como filtro para todos los temas de la vida, para el matrimonio, para esto, para aquello. Y cuando hablaba sabiduría, porque pasaba por el filtro del Cristo. Entonces ahora, con un léxico diferente, porque dice la no dualidad, como él sabía que él dice, yo en la última oración que podemos caminar sin la necesidad de decirle Cristo por el mismo filtro que Cristo observaba el universo, ¿no? Perdón, tapé voces por ahí. Había manos levantadas mientras yo hablaba y de ahora no la bajaron. ¿Sería recuperar la conciencia antes de todo el aprendizaje de este tiempo? ¿Recuperar nuestra propia conciencia? Sí, mira, vamos a... Nacimos antes de vivir esta dualidad, ¿no? Vamos a un poco de conciencia. Uno, no sé, una madre le dice a un hijo, toma conciencia y volvé antes que oscurezca, ¿no? O sea, ¿qué conciencia? Conciencia es darse cuenta, estar dándose cuenta de. El tema es conciencia de qué, y cuando hablamos de niveles de conciencia, ¿hacia qué nos estamos refiriendo?
porque es compartir una ciencia, conciencia. Cuando una madre le dice a un hijo, por fin tomó conciencia, la madre está diciendo, por fin piensa como yo. Claro, ¿no? pero vos decías, ¿hacia dónde va? Ah, bueno. Vos decías, ¿hacia dónde va? Y yo digo, ¿va o tiene que regresar a lo que en realidad fue antes de nacer? No Ahí sé, fue conciencia. la verdad que... Para mí me parece como que venimos con una conciencia de unicidad y en el entorno, en esta dualidad. De que tengamos conciencia antes de nacer es una creencia. No sé realmente si tenía conciencia antes de nacer, porque la conciencia está muy ligada al que voy siendo. Porque la conciencia nace en la dualidad. Antes de la dualidad no había conciencia. Ojo con eso. Genial, eso está muy claro. No sé si la palabra es conciencia, pero volver a ser esa esencia. Al origen. Cambiémosle la palabra de conciencia. El silencio, quizás lo descubramos cuando muramos, pero mientras, pero bueno, ahí ya cuando me muera se la arreglan a ustedes lo que quedan. Pero yo, mientras voy siendo, tiene que ver mi conciencia, ¿no? Yo no sé si antes tenía conciencia y no sé si después tendré conciencia. Posiblemente sí, pero yo creo que sí. No sabemos, todavía ciencia cierta, capaz que sí, hay algún científico que dijo, no, después de morir queda, el cristianismo dice que sí, pero no sé muy bien. Claro, pero siguen siendo creencias. Siguen siendo creencias que van modificando la experiencia del que va haciendo, siempre subjetiva. Entonces, pienso que el nivel de conciencia, más allá de la cantidad de creencias más elevado que puede llegar a haber, es la desaparición misma de la conciencia. Es decir, como decía, creo que es una forma de lo que decía Zulma, el regresar atrás, ¿no? Otra vez ir a la desaparición de la conciencia, que es cuando yo elevo tanto mi conciencia que la conciencia de individualidad se desvanece en la totalidad. Pero ya dejo de experimentar. Por lo tanto, eso es como perderme. Pero yo no me quiero perder, quiero seguir teniendo relación con ustedes, divertirme, jugar, vivir, comer, hacerme un buen asado o lo que quiera. Todavía quiero seguir experimentando. Pero la conciencia de eso, el saberlo, hace que esta experiencia de mi realidad subjetiva sea muy distinta. Que eso es lo que queremos nosotros. Porque en algún momento el cristianismo lo planteaba de tal manera que se subían a un poste y se quedaban ahí quietos porque no querían tener contacto con el mundo. No es lo que queremos nosotros. Sabían estos monjes, ¿no? Que por eso están los monasterios bien apartados de las ciudades, porque querían estar tan cerca de Dios que no querían experimentar. David, ¿sabes qué me hiciste acordar? Voy a bajar un poco el nivel filosófico y me voy a ir a Matrix. ¿Cómo se llamaba el personaje que él quería volver a la Tierra para comer un bife? Quería estar en la dualidad solamente para disfrutar. Entonces, es cuando volvemos, sabemos que pertenecemos al océano, pero disfrutamos al máximo el arco, ¿no? Creo que... Sí. Pero en la película Soul, exactamente de eso se trata. Soul también, de que hay que reconocer que en el siendo hay que ir disfrutando, no al objetivo nada más. Que al otro se le había olvidado leer las flores, disfrutar de caminar, de todo esto, porque se enfocó en un solo punto. Y nosotros, si nos queremos enfocar solo en el ser, nos vamos a olvidar de ir siendo. Claro, eso, Pina, exactamente. Yes. Soul está muy bueno para verlo, ¿eh? Está muy bueno, porque al tomar conciencia de la no experiencia, decía, bueno, no, yo quiero, ¿no? Y de ahí viene la idea también de los espíritus que quieren, ¿vieron esta idea de que los espíritus quieren tomar un cuerpo? Una idea muy antigua, cristiana, que el demonio quiere poseer un cuerpo. El exorcista, todas estas películas así, ¿no? Que los demonios, los espíritus poseer, ¿no? Un cuerpo porque quieren experimentar. Miren que
esa metáfora o esa creencia, o esa, como quieran llamarle, hay un mensaje detrás de eso. El espíritu, antes de tomar un cuerpo, no tiene experiencia. Entonces no nos podemos imaginar un espíritu que tiene una experiencia por ahí. No, se entiende que el espíritu no tiene experiencia hasta que no toma un cuerpo. Entonces, cuando yo como gota caiga en el océano, chau David. No va a existir David ahí adentro. No, chau David. David fue mientras fue siendo gota. Entonces, la conciencia de océano hace que yo tenga una experiencia como gota mejor, ¿no? A eso vamos. Esa es la idea. No perdamos el foco de lo que queremos acá en el máster. Queremos gozarnos y alegrarnos en esta vida experimental subjetiva de lo que vamos siendo y cambiando y modificándonos sin aferrarnos a una verdad absoluta que se pueda definir. No me aferro a definir. Por ejemplo, la nada. No puedo decir que la nada es tal cosa, porque deja de ser nada. La no dualidad, la mejor forma de expresarlo es como no dualidad, la negación de la dualidad. Pero si yo digo lo que es, me aferro a una verdad que es muy posible que la tenga que cambiar en un futuro, o el ser humano la modifique, porque todo lo que se defina va a ser modificado y va a ser deconstruido. Todo va a ser. Hay una parte muy interesante que dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El tema es que la palabra de él no era una palabra definida, porque el cielo y la tierra era la construcción de la palabra, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra, todo lo que fue creado por la palabra, pasará. ¿Les interesa este texto? Porque es muy interesante. Esto lo dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué significa? Si el cielo y la tierra fue creado por la palabra y dijo que eso pasará, es decir, que todo lo que se construya a partir del lenguaje va a pasar. Todo lo que nosotros definamos va a pasar. Pero su logos no pasará. Es decir, lo que no va a pasar es la construcción y deconstrucción continua que genera el logos eterno. Por lo tanto, lo único que no va a pasar es lo que va siendo, el cambio constante que surge a través de la conciencia de que estoy siendo esto. La conciencia de que estoy siendo esto es la verdad. Ay, oh. Pero todo va siendo transformado constantemente. No sé si o soy el único loco, que eso a mí me llena de paz. Por eso yo le decía a las chicas cuando empezamos a hablar hoy, que una vez que empezás a leer el libro, lo que te queda como resonancia son tus palabras de vivir esta dualidad con conciencia de unicidad. Nada más. Es un resumen, por eso yo decía, vamos a repetir lo mismo que dice David siempre, porque termina siendo eso. Acá, justo en la parte que yo estoy trabajando, te lo muestra claramente que eso está. Lo que pasa, Zulma, es que creo que se trata de que nos los metamos bien. O sea, es repetitivo, claro. Es continuo, para que no se nos olvide. Un Jesús con esta conciencia que cuando le decían que alguien estaba enfermo o que alguien estaba muerto, él no cerraba no cerraba la idea como absoluta. Entonces decía, sí, tal murió, no, duerme. Porque este no, hecho está. O sea, él sabía que lo constante era la palabra activa modificando constantemente, pero nada estaba definido como verdad. ¿Me explico con eso? O sea, murió. No murió. Duerme. No, pero ya hace 3 días está ahí. Él nunca aceptó, porque tenía conciencia de que era uno, de unicidad, y que todo lo demás era un constante cambio continuo de ir siendo, que no aceptaba nada como tema cerrado. Ni la muerte de Lázaro, ni de la viuda, ni ninguna enfermedad, nada estaba cerrado,
Y él tenía tanta conciencia de no dualidad que lo único permanente era el cambio por la palabra, por el logo que se manifestaba, que él decía una palabra y hacía lo que nosotros llamamos milagro, que para Bueno, él no era un milagro, era la forma del universo. de hecho, él fue a resucitar a Lázaro 4 días después, ¿no? Donde estaba no es que dijo, tengo que ir corriendo porque se me pasa el tiempo. Él no tenía problema. ¿Y nunca lo resucitó? No, bueno, nunca lo resucitó. No. Él estaba vivo. Sí. Bueno, al final, David, o sea, sería, si la verdad no se puede definir, porque al definirla ya no es la verdad. Entonces, la palabra quién, o sea, la pregunta quién soy, no tiene caso que yo trate de definir quién soy, porque al definirlo ya no va a ser la verdad. Entonces, ahí sería la pregunta quién soy es el silencio. Y lo que voy a definir es el voy siendo para poder disfrutar de él. Exactamente. Exactamente, ahí está. Exactamente, es lo que yo iba a decirle. Exactamente. Podemos, entonces, imagínense, por eso a mí me interesó mucho plantear este juego de palabras como realidad subjetiva, verdad absoluta. Es distinto a que, porque yo me pongo a ver muchos videos y muchos todavía siguen diciendo cada uno tiene una verdad, o sea, siguen dejando la misma palabra, verdad, para lo subjetivo y para lo absoluto, ¿no? Entonces, si tenemos dos palabras, pues usemos las dos, realidad y verdad, como dos cosas distintas. La realidad no te hace libre, la realidad te encarcela. La verdad te hace libre, porque la realidad es subjetiva, encerrada en el marco de tu lenguaje que crees que es absoluto. Porque ahí está, uno dice, pero entonces yo no puedo ser libre nunca, y uno puede ser libre cuando suelta su realidad como verdad. O sea, cuando yo empiezo a decir, esto que estoy viviendo es mi realidad subjetiva, no es la verdad. Imaginemos un poco a Jesús, este modelo que tenemos de lo crístico, caminando por la vida. Él sabía que nada era una verdad absoluta. Lázaro no estaba muerto, de verdad. Esto era todo como un juego que estaba siendo pintado constantemente, un cuadro, pintándose, no pintado, pintándose constantemente por la palabra. Por eso, quien tenía mayor autoridad con la palabra era aquel que cambiaba el juego, cambiaba la pintura más que otro. Entonces Jesús daba pinceladas con su palabra, cambiando constantemente lo que iba haciendo. Porque esos que resucitó después se murieron. O sea, no dejó a alguien vivo para siempre. Cambiaba lo que iba haciendo. O sea, sanaba a un enfermo, y ese no es que nunca más se enfermó, después se enfermó de vuelta. Pero él iba demostrando la palabra viva. La palabra estaba viva, constantemente el logos pronunciándose y dando pinceladas de lo que iba siendo la experiencia del ser humano. A diferencia de aquel que cree que esto es así. Ahí está encarcelado el ser humano. Ahí es donde la mente se encierra entre los barrotes de su propio lenguaje, de barrotes ilusorios, pero barrotes, en fin, como la soguita del elefante, ¿no? Que crece y todavía sigue atado. Ahí, ¿no? Si yo no creo que esto es así, ahí me encierro en mi propia ilusión. Y es lo que nos mantiene cautivo, ese engaño, que la Biblia, el cristianismo lo llama el diablo, el engañador, que nos engañó haciéndonos creer que la realidad es la verdad, que la mentira es la verdad. ¿Vieron esa frase? Haciéndonos creer que la mentira es la verdad. Entonces, el mensaje cristiano es hacernos libres de la mentira a través de la verdad que nos hace libres, ¿no?
¿Y qué verdad es? Esta forma de vida que tuvo el que nosotros conocemos como el Jesús el Cristo, que comprendió y tuvo conciencia del uno, y que vino a presentarnos una nueva forma de conectarnos con lo divino, porque el judaísmo antiguo, el antiguo pacto que se dice, tenía un Dios bastante malévolo, ¿no? Un Dios castigador, un Dios, ¿no? que planteó la ley de una manera bastante fuerte. Y vino el Cristo y vino a transformar esa conciencia. Pero creo que todo fue evolucionando y todavía se nos invita con el tiempo a una mayor conciencia con diferentes metáforas, ¿no? Porque Jesús planteó sus enseñanzas a una tierra determinada, para una gente específica hace 2000 años atrás. Hoy tenemos, lo podemos plantear con distintas metáforas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Emprendemos el camino de ir jugando, porque cuanto más nos mantengamos charlando de esto, mayor se eleva la conciencia. Si lo hablamos una vez, después nos olvidamos. Pero si lo hablamos cada lunes y nos mantenemos en esto, la conciencia de esa no dualidad puede llegar a cambiar nuestras vidas y hacernos libres. ¿Libres de qué? ¿De qué cárcel? De la cárcel que no existe más que en tu propia mente. De eso, porque no somos libres de una cárcel real. La libertad que presenta el cristianismo es la libertad de decirte, mirá que no tiene llave la puerta de la cárcel, ¿eh? O mirá que no tiene puerta, o mirá que no tiene paredes. Por eso, la aceptación es por medio de la fe. De ahí sería muy interesante entender el mensaje cristiano, la palabra fe. La fe es la aceptación de lo que es. Que yo, en mi experiencia de cristiano, lo espero. Entonces, Jesús planteaba lo que es y decía, pero ¿cómo voy a aceptar eso? Por la fe. ¿Tengo que hacer algo? No, porque es así ya, ¿no? Bueno, tengo un caminito lindo para ir para adelante. No se espera que hoy digamos, ay, ya lo comprendí todo, porque yo puedo decir que, lo entiendo, o más o menos lo entiendo, y mañana renegar con como si eso fuera verdad, ¿no? Con el gobierno, con esto, con el vecino, y tener una experiencia de que va haciendo negativa. Entonces también tendríamos... ¿Moni? Entonces también tendríamos que aceptar que somos libres. Claro. Que somos libres. Exactamente. Somos libres. Esta es la verdad. Hay autores, por ejemplo, que hablan de que el problema está ahí, que después el hombre no sabe, al no aceptar que es libre, que no hay cárcel del cuerpo ni del nada, sino que es tu mente, hay que vivir con eso y en esa vibración. Ajá. Miren, el terapeuta era, una vez estudiando lo que significaba el terapeuta, se representaba desde el origen de la palabra como aquel que cuando alguien visitaba un templo y venía el acompañante y lo invitaba a ir a las partes más profundas del templo, ¿no? Lo acompañaba a la divinidad. Yo creo que ese es el trabajo del terapeuta, que a partir del uso de la metáfora, ¿qué es la metáfora? El uso del lenguaje acompaña a aquel que está preso de su propia mente a que sea libre. Así que nosotros acá somos un grupo de terapeutas que nos acompañamos entre todos y nos vamos a través de metáforas acompañando a la conciencia de la libertad, ¿no? La conciencia de ser libre, la conciencia de divinidad, para no caer preso de nuestra propia mente.
aferrándonos de los conceptos que nos mantienen atrapados. ¿Por qué nos afecta esos conceptos que nos mantienen atrapados? Es cuando nos quejamos, cuando insultamos, cuando renegamos, cuando como si esto fuera así. Porque le damos veracidad. Le damos veracidad a eso, ¿no? Pero por eso la única cárcel que existe es nuestra mente. Y lo decía Sócrates, antesito de morir, se lo dijo a su carcelero. Le dijo, tú eres doblemente preso, pero más preso de tu mente, porque tienes que cuidarme a mí, que estoy prisionero. Y todavía tú tienes que estar prisionero junto conmigo cuando tienes la libertad de elegir otro oficio. Eso lo dijo Sócrates. Sí. Y era prisionero de su mente. Y tenía doble prisión. Él vivía dos condenas, la de su mente y la de los prisioneros. El carcelero. Sí. Fuerte. Imagínense que también estamos presos de nuestro cuerpo, ¿no? Presos de nuestro yo, de nuestro ego, del que va siendo. Imagínense ir siendo, pero libre aún de mí mismo. Porque es la mayor libertad, ¿no? Libre aún de mí mismo. Este David que va siendo no es más que la ilusión que genera, o no es más que las pinceladas que va pintando la mente de este que se autonombra David, o que permitió que lo nombraran David y se siguió llamando David, y tiene una definición según el concepto de los demás, de lo que el otro nos espeja, ¿no? Pero si yo creo que este David, este sí soy yo de verdad, entonces estoy preso de mí mismo. Pero si yo me suelto al logos, es decir, yo voy siendo constantemente según mi lenguaje. Miren cómo David, el individuo, se libera y permita que el logos se manifieste constantemente. Cuando digo logos, digo palabra. Cuando digo que la palabra se manifieste constantemente en libertad, sin encarcelarla, continuamente construyendo y construyendo a partir del flujo de la palabra que permite ir siendo diferente constantemente según prefiera, siendo libre. ¿Saben quién no es libre? El que dice yo soy esto, soy aquello. El que define el yo soy. Ese está preso. Yo soy un inútil, yo no puedo esto, puedo aquello. Se definió, se encarceló. Pero una persona libre fluye en un constante cambio. ¿No lo sienten? Un constante cambio. Y se deshace, pero a eso tiene que deshacerse la idea de Graciela Bartoli, ¿no? Empieza a perderse hasta el nombre, ¿no? Yo soy Graciela Bartoli, no, voy siendo en este momento, porque podría cambiarme el nombre también. Podría cambiar totalmente quién soy. Entonces soy libre. ¿Me explico? Ana Brunet. Yo soy Ana Brunet. Está encerrada. Si ella, ¿no? Si Ana Brunet, vos crees que sos Ana Brunet, la abogada, estás encerrada ahí, estás presa. Sin embargo, voy siendo Ana Brunet y voy siendo abogada y podría dar pinceladas distintas en mi vida si dejo que la palabra fluya en libertad. O sea que eso sería quitarnos etiquetas, al irte quitando las etiquetas, Me puedo, más libre. claro, y entiendo que las etiquetas me las puedo poner y sacar cuando quiero. Sí. Para ir siendo. Puedo pintar Como este cuadro, dar una pincelada distinta. Y soy libre. Me gusta la idea de ser una nube. Porque viste que la nube está ahí y van siendo, porque van cambiando de forma, se van moviendo lentamente. Mientras ella no diga soy una nube, porque va a quedar presa en ese concepto. Claro. Ahí está el punto, ¿no? Sí. Bendita mente que nos tienta a encarcelarnos, ¿no?
Bueno, ¿cómo le parece? Hoy miren, se nos La idea fue. es ir. Es tarde, ¿eh? ¿Cómo les parece entonces haber arrancado así? Muy bien. A las que Súper, pusieron. súper. Divino. Estuvo ¿Seguimos genial. por el camino? Sí, claro. Por eso Maravilloso, me gusta mucho la maravilloso. filosofía, porque es el flujo continuo de la palabra sin las respuestas. Porque en cuanto hay respuesta, hay cárcel. Por eso me gusta la filosofía. Porque si la respuesta es el cristianismo, es esto. Ya no. A otra vez preso. Bueno. Fluir. ¿Alguien quiere cerrar con algo, comentar algo? Me gustaría si por lo menos saber si a Ana le entró algo como un gustito por Cabalé. Eso me gustaría saber. Creo que todo esto es un camino y bueno, uno va elevando esta conciencia, este soy siendo a través de distintas reflexiones, ¿no? Quizás a lo mejor el diariero de la esquina vas a comprar el diario y te aporta algo que te lleva, creo que es la apertura, ¿no? En que puede venir por Cavalier o por cosas. Yo estoy, no sé, alguien escribió lo importante es sentir, ¿no? A mí me parece que esto de estas experiencias, no sé si les contaba a usted o a quién, porque por ahí uno habla con tantos que esto de sentir desde el corazón, ¿no? Que yo estaba, a otro grupo, estaba en una audiencia y las cosas se estaban yendo de las manos, a mí también, ¿no? Del volumen, y yo pensé y llevé mis pensamientos al corazón, y fue algo como todo se calmó, como todo se encauzó. Entonces, esas son las experiencias que, más allá del razonamiento, que a mí me van llevando me van conectando con el ser, ¿no? Por eso, pero no, bueno, Miri, gracias. Igual usamos este libro como plataforma, no nos casamos con Mónica. Obviamente. Como base que nos va a dar charla, pero... Obviamente, ¿no? Esto que vos viste tan gráfico y que ya lo dijimos, la comparación del mar con la gota de agua, ¿no? Eso te lleva a estar en la inmensidad, ¿no? En el campo cuántico, al decir de Joe Dispenza, ¿no? Que bueno, que es tratar de ser y vivir en el amor, creo que básicamente es eso, ¿no? Y hacer de cada la experiencia, la práctica experiencial, como dice Mónica. Sapiensal. De lo que les voy a hablar la próxima semana sobre el maestro espiritual. Así que por ahí vamos a la experiencia de nosotros, eso es lo que el próximo lunes. Me encanta. Vale. Me encanta. Bueno, gracias a todos. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias.